Buenas tardes, mi nombre es Mario Hernán Villegas Pineda, soy anestesiólogo, especialista en manejo del dolor y cuidados paliativos y hago parte del grupo de clínica de dolor de la Fundación Valle de Lilí. Estoy acompañado hoy por mi colega el doctor Fernando Bonilla, anestesiólogo también, especialista en dolor y cuidados paliativos y quien también hace parte del grupo de clínica del dolor. Hoy venimos a tratar con ustedes un tema que es bien importante y que puede ser muy interesante para ustedes, que son los bloqueos nerviosos para el manejo del dolor. Cuáles son las diferentes indicaciones, en qué consisten y cuándo se hacen para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tratamos en general. La clínica del dolor es un servicio en donde se atienden los pacientes de dolor y es un servicio que ha venido siendo ligado con la especialidad de la anestesiología. La anestesiología es una de las especialidades más antiguas, toda la población pues conoce cuál es la función fundamental, que es mantener el paciente anestesiado y sin dolor durante los procedimientos quirúrgicos, y como los pacientes están sin dolor, pues es uno de los postulados fundamentales a partir de los cuales funciona la clínica del dolor. Una de las funciones más importantes del anestesiólogo es poder tener el paciente sin dolor y poder tratar el dolor que se deriva de las especialidades y de las intervenciones quirúrgicas. De allí salieron las clínicas del dolor, en donde se comenzaron a manejar los pacientes en el posoperatorio de las intervenciones quirúrgicas y se comenzaron a manejar los pacientes que presentaban dolor crónico no oncológico y dolor crónico derivado de las enfermedades oncológicas. Entonces, la clínica de dolor es un servicio conformado por anestesiólogos especializados en el área, especializados en el manejo del dolor y en cuidados paliativos. Es un servicio que se presta en nuestra institución durante 24 horas, 365 días, y nos encargamos fundamentalmente de manejar todos los pacientes con dolor, dolor agudo, dolor crónico, tanto de origen oncológico como de origen no oncológico. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros manejamos? ¿Cuáles son los pacientes que más tienen dolor? Los pacientes que más tienen dolor, por un lado, son los pacientes oncológicos. Se sabe que el 50% de los pacientes oncológicos van a presentar dolor en algún momento de la vida, y se sabe que el 80% de los pacientes que tienen cánceres avanzados tienen dolores importantes de difícil manejo. Vamos a ver los dolores también, los dolores de espalda, que son muy frecuentes, los dolores de cabeza, las cefaleas, que son muy frecuentes, los dolores no solamente de cabeza y cuello, y los dolores poliarticulares, que también son muy frecuentes en nuestra población general y son pacientes que acuden o pueden acudir a los servicios de clínica del dolor. Es importante mencionar que los servicios de clínica de dolor son servicios que no son muy abundantes, no hay una gran cobertura en nuestras especialidades médicas y en nuestras ciudades de los servicios de dolor. Se estima, de acuerdo a estadísticas en países europeos y en Norteamérica, que alrededor del 2% de los pacientes que tienen dolor pueden acceder a una clínica de dolor. De pronto mucho menos en nuestras poblaciones, aquí realmente no se ha medido, pero lo que quiero mencionar es que la mínima o el mínimo porcentaje de los pacientes que tienen dolor pueden acceder a una clínica de dolor. Por eso para nosotros es muy importante que la población en general conozca que hay servicios de dolor, que la Fundación Valle de Lilí tiene un servicio donde se manejan los pacientes con dolores de difícil manejo, y que las entidades de salud, en la medida en que tengan convenios, pues pueden hacer llegar los pacientes a nuestro servicio. ¿Cuáles son los dolores más frecuentes? Pues ya lo mencionaba, son los dolores de espalda, son los dolores poliarticulares, son los dolores de cabeza, son los dolores a nivel de la parte de la neuralgia, en la cara, del trigémino. Hay una serie de dolores que son dolores de muy difícil manejo, que requieren un manejo especializado, y que estos pacientes son los que deben ser tratados en la clínica del dolor. Ahora,
Cualquier paciente que tenga un dolor de difícil manejo, que haya pasado por los manejos básicos y que no haya tenido un adecuado control, puede sugerirle a su médico tratante que lo remita a la clínica de dolor para explorar otras posibilidades terapéuticas y poder tener pues un mejor alivio o una mejor calidad de vida. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles en la clínica de dolor? Tenemos todos los tratamientos disponibles que va muy acorde con toda la tecnología en la que estamos en este momento. Tenemos posibilidad de dar todos los tratamientos farmacológicos disponibles, tenemos la posibilidad de los bloqueos nerviosos, tenemos posibilidad de hacer bloqueos nerviosos con alternativas más sofisticadas para mejorar precisión, y en la medida en que se mejore precisión, se mejora en seguridad y son realmente más efectivos. O sea que tenemos todas las posibilidades de manejar el dolor, tanto con procedimientos, bloqueos, infiltraciones, como con la implantación de algunos dispositivos que son de última generación, que van a hacer que la estimulación y la percepción dolorosa se pueda sentir mejor y que esto redunde en una mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. En nuestro servicio de dolor tenemos la posibilidad de hacer los procedimientos con toda la tecnología disponible en este momento. Entonces hacemos los procedimientos bajo fluoroscopia, que son equipos de rayos X que nos van a permitir certificar y estar muy seguros de dónde queda la aguja y dónde se hacen las funciones para que sean absolutamente precisos. Bajo ultrasonido, que también nos ayuda a mejorar la precisión y a ver que vamos en la ruta correcta para hacer los procedimientos. Bajo escanografía, que también redunda en absoluta precisión, o sea que tenemos todas las posibilidades de guías diagnósticas que nos van a ayudar a mejorar la precisión y nos van a ayudar a mejorar la efectividad de los procedimientos. El doctor Bonilla nos va a contar también cuáles son las alternativas de bloqueo nervioso y cuáles son las alternativas de tratamiento que nos pueden ayudar a mejorar a estos pacientes que están llegando a la clínica del dolor. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentó el doctor Villegas, el doctor Fernando Bonilla, también hago parte del grupo de clínica del dolor de Fundación Valle de Lili. Refiriéndonos a qué son los bloqueos nerviosos o el intervencionismo en medicina del dolor y cuidado paliativo, es una estrategia más que tenemos desde nuestra especialidad, que tenemos los anestesiólogos especialistas en medicina del dolor, encargados del manejo del dolor, sobre todo crónico, dolores que ya han pasado, como bien lo decía el doctor Villegas, por varios tratamientos, por varias especialidades y que, por decirlo así, se ha salido de las manos en su manejo. Entonces es una estrategia más, diferente a los medicamentos, diferente a las terapias, a muchas otras alternativas que también utilizamos, pero que tratamos de no acabar su efectividad o complementarlo con otras estrategias. Entonces ahí es donde extrapolamos los bloqueos o las intervenciones que generalmente se adoptaron desde un inicio en la anestesia general o en la anestesia regional, y los extrapolamos a nuestra especialidad para hacerlos un complemento del manejo del dolor. Entonces, en esta estrategia de manejo intervencionista, lo que buscamos es disminuir la percepción de esa experiencia desagradable o disconfort que conocemos como experiencia dolorosa. ¿Por qué? Porque de no tratarlo oportunamente o hacerlo o no utilizar todas las estrategias disponibles, la calidad de vida de una persona se puede ver seriamente afectada en todas sus esferas, como es la calidad del sueño, la productividad en el trabajo, el tiempo de compartir con sus seres queridos. Entonces, aquí también reflejamos mucho la necesidad de un manejo integral en una clínica del dolor. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando o interviniendo diferentes zonas o puntos del sistema nervioso, acordándonos que el sistema nervioso pues, lo podemos intervenir desde la parte central, que es o cerebro o médula, o nervios raquídeos inicialmente, o bloqueos periféricos, que ya
que van a estar relacionados a diferentes patologías. Cuando hacemos un bloqueo nervioso periférico, patologías más frecuentes que vemos todos los días en consulta, síndrome de túnel del carpo, síndrome de manguito rotador, artrosis, de dolor por artrosis de articulaciones más grandes o más relacionadas con el movimiento diario, que son hombro, rodilla, cadera. Aquí en este tipo de dolores o de síndromes dolorosos podemos utilizar estos bloqueos inicialmente con una estrategia o con un objetivo diagnóstico. Inicialmente queremos, a lo largo de todo este tiempo, el dolor se ha tornado de diferentes colores, por decirlo así. Queremos identificar su origen y si lo podemos con el tiempo intervenir en cierta estructura relacionada. Entonces, inicialmente el bloqueo, los bloqueos tienen un carácter muy diagnóstico. Una vez identifiquemos si esa estructura que analizamos en consulta y en un conjunto, decidimos que puede ser la causa y que puede ser el componente del sistema nervioso que esté generando ese dolor, como lo decía el doctor Villegas, a posterior podemos utilizar estrategias ya más avanzadas, como son la radiofrecuencia, como son el implante de diferentes dispositivos que actúan a nivel medular o a nivel de campo de diferentes zonas, como les decía, del sistema nervioso, para que podamos modular, bajar y ayudarle a esas otras alternativas que son los fármacos o las terapias o toda el arsenal de herramientas que utilizamos para nuestros pacientes en el manejo del dolor crónico. ¿De qué otra forma podemos intervenir el sistema nervioso? Por medio existen otros dolores que ya van mediados por el otro componente del sistema nervioso, que es el sistema autónomo. Entonces, estos dolores que se generan por vísceras, órganos como el estómago o, como lo decíamos ahorita, dolores generados por el cáncer, intervenimos diferentes plexos o estructuras ya de este sistema nervioso autónomo, los plexos simpáticos, obteniendo también una mejoría o una modulación en el dolor que nos permite evitar la progresión rápida de manejo de medicamentos, sobre todo los opioides, que, como hemos escuchado, entre más vamos aumentando sus dosis, más van perdiendo su efecto y nos vamos quedando sin medicamentos o tratamientos para estos pacientes. Es muy importante complementar lo que decía el doctor Bonilla. El manejo de los pacientes con dolor debe ser un manejo integral. Un manejo integral es que se sabe que los pacientes con dolor crónico tienen un gran porcentaje, o estos pacientes tienen un gran porcentaje de tener alteraciones psicoafectivas, cuadros de depresión. El dolor genera incapacidad, genera la toma de medicamentos, genera dejar muchas cosas que se hacían rutinaria y cotidianamente, y eso puede llevar a que los pacientes hagan cuadros de depresión y cuadros de afectación a nivel de su esfera emocional. Entonces, el manejo del dolor debe ser integral, se debe abordar en forma simultánea la parte emocional, para tratar de mejorar esta parte, y el manejo de todo lo que es la estimulación dolorosa y de la producción del dolor dependiendo de la causa y dependiendo de la zona, se debe abordar tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista intervencionista. O sea, todo se debe complementar entre sí para lograr el mejor alivio posible del dolor, los mejores estándares de calidad de vida del paciente, y que el paciente se pueda rehabilitar o volver a derivar muy prontamente a su vida cotidiana, tanto laboral como social. Entonces, el manejo del dolor que nosotros realizamos aquí en la Fundación Valle Lilí es un manejo integral, en donde se abordan todas estos tópicos y todas las esferas del paciente para poder rehabilitarlo de la mejor forma posible. Exactamente. Entonces, como una gran conclusión, una clínica de dolor debe ser enfocada y ver el dolor como una enfermedad, no como un síntoma, no como un único síntoma en el que le damos un analgésico y hasta ahí llega. Como lo decía el doctor Villegas,
a medida que el dolor se empieza a perpetuar, a cronificar, se empiezan a integrar otros sistemas que no venían inicialmente, como la parte supratentorial, el componente afectivo. Entonces empiezan a aparecer síndromes de depresión, de ansiedad, alterar la calidad del sueño y muchas otras alteraciones que ya nos empiezan a hablar de una enfermedad más que de un síntoma a tratar con un solo método de alivio. Entonces ahí es la importancia que tenemos que utilizar varios recursos, entre ellos están estos bloqueos, mas no es la única estrategia que tenemos para manejar esos síndromes dolorosos. El manejo del dolor es un derecho fundamental en los pacientes, o es un derecho fundamental de los pacientes. Se sabe que, pues como hablábamos ahora, toda la cobertura y toda la situación que tenemos en nuestro sistema de salud, pero en el 2010 en Montreal, a raíz de un Congreso Mundial de Dolor, se estableció la Declaración de Montreal, en donde se definió que el derecho, o sea, el tratamiento del dolor era un derecho fundamental de los pacientes y que los pacientes podían sugerir o exigir a ser tratados adecuadamente en el manejo del dolor. O sea, que es muy importante que ustedes conozcan que hay servicios de dolor, que hay clínicas de dolor, que son servicios especializados en el manejo del dolor, de cualquier tipo de dolor, y que tienen el derecho a ser enviados a estos sitios en la medida en que lo requieran y tengan la indicación precisa. De hecho, el dolor es el quinto signo vital. Esto es muy importante porque en todas las instituciones de salud se debe medir el dolor, como se toma la presión arterial, como se toma la frecuencia cardíaca, la temperatura, etc. El dolor es el quinto signo vital. Entonces es muy importante porque eso le da relevancia a qué tanto dolor, si tiene o no tiene el paciente, y a tratarlo en forma adecuada. Entonces, doctor Villegas, acá nos preguntan muy amablemente, nos hacen unas preguntas muy interesantes. Una pregunta es, ¿cómo hago para sacar una consulta con ustedes? Sufro de dolor de rodillas. Ok, gracias por la pregunta. A la persona que nos hizo la pregunta es muy simple. Lo ideal, el trámite regular para el cual, como debería llegar un paciente a la clínica del dolor, debería ser un paciente remitido por el médico tratante. Es decir, el paciente, como la persona que nos está mandando la pregunta, tiene un dolor en la rodilla, esa persona debería ir donde el médico general en la EPS. El médico general de la EPS lo debe remitir donde el especialista, que es el ortopedista. Ya él definiría qué tipo de manejo requiere el paciente, si requiere un manejo quirúrgico o un manejo conservador antes de llegar a definir el manejo quirúrgico. Si el médico especialista piensa que el paciente todavía no debe llegar a cirugía, entonces debe remitirlo a una clínica del dolor. Es decir, se deben agotar antes todos los pasos antes de llegar a una cirugía, y uno de los pasos fundamentales en rodilla, en cadera, en problemas de hombro, en problemas de columna vertebral, es enviar los pacientes a las clínicas de dolor para establecer un tratamiento, y dependiendo de la respuesta ya se define si es o no candidato a una cirugía. Y la otra forma de llegar es que la paciente, cuando vea que pues no está siendo adecuadamente manejada, que su dolor no mejora, que está muy limitada, que ella no quiere tener ningún tipo de opción quirúrgica, que ella misma solicite que sea enviada a una clínica del dolor, y como ya vimos, está en su derecho fundamental de que la paciente sea enviada a la institución. Exactamente. Otra pregunta que nos hacen, ¿cada cuánto me puedo hacer un bloqueo? ¿Cuándo debo operarme? Bueno, aquí nos queda abierta la causa por la cual tienes tu dolor y por la cual estás considerando hacerte un bloqueo. ¿Cada cuánto?
eso lo vemos en consulta, analizamos tu caso y vemos si vas a requerir, como lo decíamos ahorita, inicialmente hacemos bloqueos de formas diagnósticas, queremos evaluar a medida que un dolor se va perpetuando, se van integrando otras zonas tanto del sistema nervioso como del sistema somático, o sea, se van, ejemplo, un dolor lumbar inicialmente puede iniciar en, la causa puede ser una articulación, que es lo que conocemos como articulaciones facetarias. Cuando este dolor se empieza a perpetuar, empezamos a hacer cambios en nuestra posición, en nuestra biomecánica de columna y empiezan a integrarse otras estructuras que inicialmente no estaban ahí, músculos, otras articulaciones, tendones, y empieza a generalizarse y a sistematizarse un dolor. Entonces lo que queremos inicialmente con los bloqueos es identificar esa primera estructura y la que más está generando el dolor. Por eso esta pregunta sí te invito a que nos consultes y ahí tomamos la decisión de si necesitas un solo bloqueo, si eres candidata a bloqueos o a otro tipo de alternativas para el manejo de tu dolor. Otra pregunta que nos hacen, doctor Villegas, es ¿cuáles son los riesgos de hacerme un bloqueo? Bueno, los riesgos están pues plenamente descritos, todos los procedimientos, absolutamente todos los procedimientos tienen riesgos y beneficios. Lo más importante es definir qué tanto, o sea, qué prevalece, si prevalece más el riesgo o prevalece más el beneficio. Los riesgos van muy ligados, en la mayoría de los casos, a la condición de la persona. Si el paciente es un paciente que tiene comorbilidades muy severas, es decir, enfermedades adicionales que son importantes como enfermedades cardiovasculares, como enfermedades pulmonares, como diabetes, como este tipo de enfermedades que afectan el estado de salud de las personas, eso pudiera incrementar un poco los riesgos del procedimiento. Lo más importante es entender el balance riesgo-beneficio. Si es mucho más beneficioso realizarse el bloqueo que los riesgos, pues obviamente está plenamente indicado, porque si disminuimos el dolor, disminuimos otros riesgos que están derivados del dolor, como cuáles: la inmovilidad, la sedentariedad, el aumento de peso, el desacondicionamiento muscular, y esto en algunos pacientes es muy importante porque eso puede complicar las enfermedades de base. Concretamente, ¿cuáles son los riesgos de un bloqueo? Pues los riesgos de un bloqueo son los riesgos derivados fundamentalmente de la punción, es decir, los bloqueos son como punciones, como inyecciones, como infiltraciones profundas, ¿ya? Y dependiendo de eso puede haber algunos riesgos. ¿Cuáles? Un hematoma, más si el paciente de pronto está anticoagulado, una infección, una alergia a los medicamentos que vamos a utilizar, y como los procedimientos aquí los hacemos bajo sedación para que el paciente esté más tranquilo, más confortable, no tenga temor y se pueda hacer el procedimiento con mayor tranquilidad, tanto para el paciente como para el operador, pues pueden haber algunos riesgos derivados de la sedación, aunque la sedación es una sedación muy segura y muy suave. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. El médico, el especialista en dolor que le va a proponer el procedimiento, está plenamente consciente porque conoce absolutamente todas las condiciones del paciente. El médico va a estar plenamente consciente de cuáles son los riesgos, los beneficios, y si los beneficios son mucho mayores, seguramente estos riesgos son riesgos muy generales que no van a tener ningún tipo de implicación ni complicación en la evolución del paciente. Exacto. Otra pregunta que nos hacen es, no quiero tener dolor toda mi vida, considero o he escuchado que los bloqueos a veces son dolorosos, ¿hay otra opción? Como lo decía el doctor Villegas, por eso este tipo de intervenciones las hacemos los anestesiólogos. Nosotros podemos ofrecerte un tipo de sedación superficial en la que podemos disminuir esa percepción del procedimiento percutáneo que vamos a realizar. No considero justo que un paciente me está llegando con dolor, yo lo someta
a incrementarle el dolor por medio de unas agujas. Entonces, nuestra premisa es disminuir la percepción de ese procedimiento mediante sedaciones leves, y evaluaríamos cómo va la respuesta al dolor. No tienes que vivir con dolor toda tu vida. Habría que analizar el caso de tu síndrome doloroso y no es la única, los bloqueos o las intervenciones no son las únicas intervenciones o procedimientos que podemos ofrecer, o hay muchas otras alternativas que podemos utilizar para el alivio del dolor. Es muy importante pues, darle un mensaje a la población en general que pidan toda la información alrededor y acerca de los bloqueos y de los tratamientos médicos, y en particular pues de los bloqueos nerviosos, a los especialistas autorizados. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, como en todo. Entonces, hay muchas personas que piensan que el bloqueo es muy doloroso, que el bloqueo es perjudicial, que esto es una cuestión que es solamente temporal. O sea, hay muchos mitos que no son reales y que eso puede afectar la información que tienen los pacientes acerca de los tratamientos y en particular de ese tipo de procedimientos. Entonces no hay que tener miedo, es hablar muy claramente, pedirle información muy claramente al médico que está a cargo de la consulta. El paciente debe tener la plena seguridad de que el médico le va a dar toda la información pertinente acerca del bloqueo. Estos son procedimientos, como les decía yo, que van a beneficiar la condición y la calidad de vida, y que no son procedimientos que van a ser perjudiciales. Obviamente, si el paciente no tiene indicación del procedimiento, pues no se le va a realizar, pero sí es importante, para evitar miedos y temores infundados, pedir la información al profesional competente para que el paciente entienda cómo son y seguramente va a poder resolver sus dudas y sus temores. Okay. Otra pregunta, Doc, es ¿cuáles son las limitaciones del bloqueo de nervios? Pues, a ver, las limitaciones, yo diría más bien como precauciones, o sea, los bloqueos de nervio, cuando uno va a hacer un bloqueo de nervio, primero tiene que tener un diagnóstico muy claro, es decir, cuál es el nervio que está siendo afectado. Si yo tengo un dolor lumbar y tengo un dolor en una pierna, lo ideal es saber cuál es el nervio que está comprimido y que me está generando el dolor. Si tengo un dolor de un nervio periférico, por ejemplo en la pared abdominal, en el túnel carpiano, en el hombro, en el brazo, en las piernas, en alguna otra parte del cuerpo, lo ideal es poder nosotros saber con anterioridad cuál es el nervio que está afectado y el nervio que está produciendo el dolor. Entonces, ahí lo importante es hacer el procedimiento, primero con todas las garantías y segundo con todas las ayudas diagnósticas disponibles para que el procedimiento sea preciso y seguro. ¿Qué se debe evitar en un bloqueo nervioso? Pues pinchar el nervio. La idea no es pinchar el nervio, la idea es hacer un bloqueo en la parte alrededor del nervio para que el medicamento difunda, pero no lesionar el nervio, sino que el medicamento difunda para producir el efecto de relajación de ese nervio. ¿Qué se debe hacer también? Pues evitar de pronto alguna punción, o sea, con las ayudas diagnósticas es muy fácil saber, en las personas obviamente entrenadas y capacitadas, como son los integrantes de una clínica de dolor, los anestesiólogos especialistas en dolor, cuáles son las estructuras por las cuales uno debe conocer que están cerca al nervio para evitarlas y para no generar punciones en sitios que no son los adecuados. O sea, lo ideal en un bloqueo de nervio es saber muy claramente cuál es el nervio afectado, hacia dónde y cómo debo yo dirigir la aguja, dónde voy a dejar finalmente la posición de la aguja, qué medicamento voy a utilizar y explicarle al paciente muy claramente cuál va a ser la evolución posterior, que se le va a adormecer un poco la pierna, se le va a adormecer un poco el sitio donde se hizo la punción, para que el paciente entienda cuál es la evolución y no vaya a generar temores y pues vaya a haber algún grado de temor después del procedimiento de que se hubiera bloqueado la estructura que no es. Entonces se debe ser absolutamente preciso para evitar complicaciones derivadas del bloqueo.
Exactamente. Y para complementar un poquito la respuesta del doctor Villegas es, precisamente por eso utilizamos diferentes guías, lo hacemos bajo ecografía, fluoroscopia, tomografía, precisamente para evitar generar una lesión del nervio, la estructura que vamos a intervenir. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? Entonces, considero que el procedimiento inicia desde la consulta, desde la primera evaluación que hacemos en consulta, desde las preguntas que hacemos, desde el examen físico que hacemos, ahí empezamos a identificar las estructuras que pueden estar relacionadas con el síndrome doloroso para poder pasar a ofrecer tanto esta como otras alternativas para el manejo del dolor. Se le plantean al paciente las alternativas. Si vemos, como lo decía el doctor Villegas, que el paciente es candidato a un intervencionismo, a un procedimiento de bloqueo de nervio, se le explica, tenemos algunos modelos con los que podemos explicar más gráficamente en qué va a consistir, hacia dónde vamos a direccionar la aguja y cómo vamos a cuidar las otras estructuras y los objetivos del bloqueo, que inicialmente, como lo decía al principio, es diagnosticar un síndrome doloroso. Si estás de acuerdo, si aceptas las probables complicaciones, el objetivo que es aliviar este síndrome doloroso, ya procedemos a programar el bloqueo. Ya dentro de sala, el segundo tiempo, estos procedimientos los hacemos en una sala de hemodinamia, es una sala muy parecida a un quirófano, en la que tenemos estos aparatos como ecografía, fluoroscopia, tomografía, que son las guías para direccionar nuestras agujas hacia el objetivo que tenemos para tratar, para evitar hacer un daño, tanto del nervio como de una arteria, de un vaso, de otra estructura que no, además de las técnicas que hacemos, que son las avaladas por la Sociedad Internacional del Dolor, y de esta forma mejorar, aliviar y diagnosticar el síndrome doloroso. Esa es, como en resumen, Es importante mencionar, la medicina es una ciencia que ha venido evolucionando día a día y se ha visto en la evolución en la tecnología, en los medios diagnósticos, de tratamiento, etc. Y la medicina ha ido evolucionando y los médicos se tienen que ir especializando cada vez más. Entonces es muy importante ya para todos los pacientes que nos están viendo y toda la población en general, entender que se deben acudir a los profesionales que están especializados y capacitados en el área. Es decir, un bloqueo nervioso lo hace o lo debe hacer la persona que tenga la mejor competencia porque se ha entrenado en el área. Son entrenamientos de 1 y 2 años, además del entrenamiento en anestesiología. O sea, son personas y profesionales entrenados en el área perfectamente y que conocen riesgos, beneficios y toda la parte de cuáles son los tratamientos que se deben hacer en forma segura y prudente. Entonces el mensaje es consultar a los especialistas, los médicos especializados en el área, que en la medida en que se hagan los procedimientos por estas personas van a ser mucho más seguros y mucho más efectivos. En la medida en que no consultemos los especialistas en el área, pues ahí vienen los problemas de que los procedimientos no son tan efectivos, de que hay mayor riesgo de complicaciones y de que obviamente pues toda la evolución se va a entorpecer. Entonces se debe consultar a las clínicas de dolor porque son los sitios donde están los especialistas en manejar el dolor. Eso es definitivo. Exacto. Aquí una de las últimas preguntas es, ¿cuáles son los beneficios? Primero, como ya lo he venido repitiendo, tener un diagnóstico, objetivizar el síndrome doloroso, aliviar el dolor, la calidad de vida, lograr disminuir el consumo de medicamentos y de otras terapias, reintegrarse a una actividad familiar, reintegrarse a una actividad laboral, mejorar la calidad de sueño
e innumerables beneficios podríamos obtener de estas intervenciones y de estos tratamientos y este seguimiento por una clínica del dolor. Y es muy importante complementar y mencionar que además de todas esas ventajas que ha enumerado el doctor Bonilla, vienen otras ventajas que son muy importantes, no solamente para el paciente, sino para los servicios de salud. En la medida en que se trate adecuadamente un síndrome doloroso, con procedimientos, porque la tendencia ahora es tratar de ver, o sea, de incrementar el uso de los bloqueos y de los procedimientos, porque en la medida en que podamos tratar el dolor sobre la causa concreta que se está generando, se puede disminuir consumo de medicamentos. Los medicamentos ejercen o producen efectos secundarios, ¿ya? Náuseas, vómito, mareo, sedación, somnolencia, constipación, cantidad de efectos adversos que se pueden disminuir en la medida en que con un bloqueo se disminuye intensidad del dolor, entonces se puede disminuir dosis de los medicamentos, se disminuyen costos al sistema. Ya es importante mencionar que el sistema de salud tiene que disminuir costos para que sea pues sostenible en el tiempo, que es una de las cosas muy importantes. Y en la medida en que se disminuye el dolor y se consuman menos medicamentos, pues obviamente se disminuyen los costos por estos al sistema de salud. Y la otra cuestión muy importante es reinsertar los pacientes a la vida laboral. ¿Ya? El lucro cesante por todos los pacientes que están incapacitados, que no pueden laborar, que no pueden trabajar por dolores crónicos, en la medida en que se pudiera mejorar esto, los pacientes se reinsertan a la vida laboral y es una fuerza laboral que vuelve otra vez a ejercer sus labores, y eso es muy importante para todo el sistema, ¿no? O sea que vuelvo a hablar ahí de la parte multimodal, es utilizar diversas y diferentes estrategias para manejar el dolor, para tratar de rehabilitar integralmente los pacientes. Exacto. Nos hacen dos preguntas muy parecidas, las voy a unificar. ¿Cuánto tiempo de efecto, cuánto dura el beneficio de un bloqueo nervioso? Es lo que nos hablan en tiempo de mejoría. Cada bloqueo tiene una intención, entonces en algunas, según la tecnología, según la cronicidad del dolor, según otros factores, podemos pronosticar el tiempo de duración. Hay pacientes en los que un primer bloqueo se les resuelve el síndrome doloroso, como hay pacientes en los que tenemos una mejoría muy corta, pero como decía al principio, este primer bloqueo en la mayoría de casos es con fines diagnósticos. Si tu bloqueo tiene un beneficio en porcentaje de más del 50%, por lo menos 72 horas a 8 días, eso es un bloqueo positivo. Nos habla de que esa estructura que se bloqueó en ese momento está involucrada en el síndrome doloroso y que más adelante, en compañía tanto de otras especialidades como fisiatría, fisioterapia, como de otro tipo de intervenciones en los que podemos alargar el tiempo, como son las técnicas por radiofrecuencias. Existen varios tipos de radiofrecuencias según el síndrome doloroso. Otras alternativas, podemos prolongar el beneficio de estas terapias. Como lo decía el doctor Villegas, con esto no buscamos la cura sagrada con solamente el bloqueo, buscamos sinergizar varias alternativas para que así logremos mejorar calidad de vida. Esa es como la conclusión de tu pregunta. No sé, doctor Villegas. Sí, es importante entender que en la medida en que se tenga un diagnóstico, los bloqueos pueden ser, como ya hemos dicho en varias etapas de esta charla, pueden ser diagnósticos y terapéuticos. Es muy importante el diagnóstico porque con el diagnóstico confirmamos desde dónde se está produciendo el dolor. Y la parte terapéutica es muy importante porque es lo que va a generar el alivio a largo plazo. Los medicamentos que utilizamos para manejar el dolor son medicamentos que actúan por meses, por 2 o 3 meses. Pero aquí lo que hay que ver es que el paciente va a tener un efecto sostenido y prolongado a partir de la aplicación del medicamento que colocamos en el bloqueo,
y de ese efecto sostenido y prolongado que se da por el medicamento, el efecto y el alivio del dolor generalmente dura mucho más. Ahora, si uno tiene pacientes que en donde después del procedimiento hubo un buen alivio del dolor, pero transitorio, o sea, por cortos periodos de tiempo, por días o por semanas, puede ya estar seguro y tiene toda la indicación para proponer algunas otras alternativas de manejo, como la radiofrecuencia que mencionaba el doctor Bonilla, que es un procedimiento en donde a través de unas ondas de calor, que es como una especie como de láser de calor, ya se desfuncionalizan nerviecitos sensitivos que están implicados en la transmisión del dolor, ya por el efecto térmico a temperaturas altas, y eso prolonga mucho más el tiempo de alivio. Y hay algunos otros medicamentos que también se pueden utilizar, sobre todo en pacientes con dolores crónicos muy severos o en pacientes oncológicos, que prolongan mucho más el tiempo de alivio por meses o por años. O sea que todo se va dando en la medida en que vamos viendo la evolución del paciente, uno mira cómo evolucionó el paciente, por cuánto tiempo, y dependiendo de eso uno ya mira si puede prolongar el tiempo de alivio con otras técnicas analgésicas que están disponibles. Exactamente. Creo que aquí terminamos la sesión de preguntas. Quedamos abiertos a más preguntas que pueden formularnos por YouTube o por la página de la clínica. Estamos abiertos a recibirlos en la clínica de dolor, a solucionar o aliviar cualquier tipo de síndrome doloroso, y muchas gracias por la invitación. Y recordemos que el dolor, el tratamiento del dolor es un derecho fundamental de los pacientes. Exacto. El dolor es de quien lo padece, de quien lo tiene, no de las demás personas. Es solamente de quien lo padece y de quien lo tiene. Entonces todos tenemos el derecho a solicitar, a sugerir y a exigir que nos manden a un sitio donde puedan tratar bien nuestra sintomatología. Muchas gracias.